al inicio de clases de la materia de ferrocarriles, que es una materia, si ustedes quieren, con un enfoque de especialidad, ¿no? Porque no vemos mucho a lo largo del contenido del pensum de la carrera, pero que se la tiene como una materia de especialidad, ¿no? En el área de carretera, en el área de tráfico. Entonces, muy pocos profesionales tienen dominio de este tema de ferrocarriles, y para ustedes va a ser muy, pero muy importante tener por lo menos los conceptos básicos definidos en esta materia. Entonces, por lo tanto, les ruego de que tomen la mayor atención para poder tener claro todo lo que avance. Precisamente preocupado por esta situación de que hay muy pocos profesionales especialistas en esta área de ferrocarriles. Nosotros como facultad, no sé si han tenido conocimiento, hoy día hemos socializado en la maestría en tráfico y transporte, que abarca una gran parte el tema de ferrocarriles, como medio de transporte del futuro, ¿no? Las grandes ciudades, las grandes ciudades modernas en Europa y también ya en Latinoamérica, como en Brasil, en la Argentina, se mueven por trenes eléctricos y que constituyen una parte fundamental del sistema de tráfico integrado con otros tipos de tráfico, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan asimilar los conceptos que se dan en la materia para que después, ¿por qué no tener una especialidad, una maestría en tráfico y transporte que es la que vamos a dar en la escuela de ingeniería, ¿no? Pueden enganchar ustedes después con la segunda versión de esta especialidad, de esta maestría que se está lanzando. Bueno, dicho esto, en primera instancia quiero consultarle de que por las características que se ha dado este semestre de que las autoridades han definido clases presenciales, y ustedes saben de que esta transición pues debe llevar por lo menos un semestre, ¿no? Y luego regularizarlo ya en la presencialidad el próximo, por muchos motivos. Y entre ellos, ustedes saben que desempeño una función dentro de la facultad y estoy todo el día ahí. Y querer seguir en la noche trabajando, pasándole clases a ustedes allá en la universidad, me es muy pesado. Entonces yo quería pedirles a ustedes de repente, si están de acuerdo, no he tomado una decisión solo, pero por eso quería consultarles si la podemos sobrellevar la materia de manera virtual y obviamente los exámenes o algunas clases hacerla presencial a pedir a ustedes para algunas dudas, para algunas consultas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso quería consultarles, queridos jóvenes, si la podemos llevar la clase de manera virtual, si no les es ningún inconveniente a ustedes. Tienen la palabra. Perfecto, ingeniero, que sea virtual. Está Sí, que perfecto, sea virtual, ingeniero. Sí, Pero nos ingeniero, pudiera está dar bien. unos 15 Está minutos bien, ingeniero. para poder llegar a nuestras casas. Es que algunos pasamos clases al menos los lunes, justo antes de usted, unos 15 minutos los lunes comenzar después, o 15 20 minutos después del horario. Perfecto, no tengo ningún problema. Podríamos empezar a las 8, ¿no? No sé si les parece, 8:15. No sé cuál es Ocho Lo que estaría, lo que 8 menos estaría quiero, perfecto. lo que menos quiero es tomar una decisión unilateral. Quiero en consenso con ustedes de tal manera que llevemos las clases de manera regular y que todos estemos conformes. Si ustedes quieren 8 u 8:15, no tengo problema yo de iniciar las clases. Sí, por favor, ingeniero, porque de su horario pasa que tenemos clases presenciales y hasta que lleguemos a nuestras casas se nos va a hacer un poco tarde. Ya, lo llevamos entonces a las 8:15, ¿les parece? Sí, está excelente, Está ingeniero. bien. Está Ya. Está bien. bien, ingeniero. Está bien. Yo he tenido la oportunidad ya de 2 semestres de dar la materia y he tenido buenos resultados de
virtual, o sea, ha habido un buen aprovechamiento. Lo complementamos esto con visita de obra. Visitamos el anterior semestre hemos visitado lo que es la empresa oriental de ferrocarriles en todas sus reparticiones. Nos han acogido muy bien. Estimo que este semestre también podemos hacerlo. Voy a hacer la solicitud para que ustedes vean en campo qué es lo que ocurre en la parte operativa, ¿no? Hemos visitado las oficinas, hemos visitado el área de maestranza, donde se hace el mantenimiento de las locomotoras y los vagones, y hemos visitado la playa de estacionamiento, donde existe una serie de haces de vía, es decir, áreas, ¿no? Donde está destinada para vagones con carga, coche, y una clasificación de acuerdo al tipo de remolque que se tiene, ¿no? Entonces, las 3 áreas hemos visitado, y con eso los alumnos han quedado muy, pero muy bien informados de la materia, ¿no? Entonces, este semestre vamos a hacer algo parecido. Voy a solicitar a la gerente, que es mi amiga, y ver la posibilidad también de visitar a mitad de semestre, más o menos, las áreas de Ferroviaria Oriental. También hemos visitado con algún grupo de alumnos el ferrocarril de Cochabamba, ¿no? Ustedes saben que es el primero en Bolivia, el tren eléctrico metropolitano de Cochabamba. De repente también podemos hacer un viaje, no sé. El tema económico es un poquito complicado por medio de la facultad, pero de repente pueden pagarse ustedes y podemos hacer un viaje a Cochabamba, ¿no? No sé. La verdad que lo vamos a poner a consideración en su momento, pero el espíritu es darle la mayor información posible para que ustedes entiendan y comprendan que lo que están aprendiendo en aula o lo que están aprendiendo en clase tiene su aplicación directa en la práctica, ¿no? Entonces, bajo esos conceptos hemos llevado la materia de manera muy aprovechada por parte de los alumnos y hemos tenido un buen rendimiento, ¿no? Entonces quedamos a las 8:15, jóvenes, ¿todos están de acuerdo? Sí, ingeniero, está bien. Sí, está bien. Sí, Ya, está bien. Bueno, eso quería consultarles antes del avance. La próxima clase ya la llevaremos a las 8:15. Y ahora vamos a empezar, sí, ya con algunos conceptos básicos de lo que es la materia. Vamos a ver las unidades que comprende. Unidad 1, vías férreas, y vamos a hablar de generalidades, ¿no? Una introducción a lo que es la materia en la unidad 1. La unidad 2, vamos a ver todo lo que es resistencia al movimiento y material motor, ¿no? Todas las fuerzas que se oponen al movimiento y cuál es la graficación que se tiene con respecto a estas resistencias, ¿no? Se hacen gráficos de tal manera de determinar las velocidades críticas y la velocidad de régimen. Ya vamos a ver en su momento qué es una velocidad crítica y qué es una velocidad de régimen, ¿no? Entonces, eso en la unidad 2 viene lo que es resistencia al movimiento y material motor. Unidad 3, la teoría del descarrilamiento. Los grandes descarrilamientos se dan sobre todo en las curvas, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una exposición de los motivos y las circunstancias en las que se dan los descarrilamientos, que son efectos que directamente afectan a las locomotores, a los vagones, ¿no? Y bueno, causan a veces muchos daños, ¿no? Físicos. La unidad 4, evaluación de esfuerzos y dimensionamiento de los elementos. Aquí van a aprender ustedes a dimensionar, ¿no? Tanto los elementos de superestructura como de infraestructura, ¿no? Entonces aquí van a terminar ustedes dimensionando balasto, dimensionando durmientes, dimensionando vías y todos sus accesorios. Este es un capítulo muy, pero muy interesante. Yo creo que el de mayor contenido de toda la materia aquí, en la unidad 2 y la unidad 4, son los más importantes de la materia, ¿no? Después viene la unidad 5, rigidez de la vía férrea, cómo es el comportamiento del balasto, subalastro y la vía férrea y los durmientes en conjunto, cómo actúan. Esa es la unidad 5. La unidad 6 son aparatos de haces de vía,
¿Qué son estos haces de vía? Son los estacionamientos que le hablaba yo anteriormente, ¿no? Que habíamos visitado en ENFE. Es el área de estacionamiento donde se los lleva al convoy, es decir, a los trenes, a los vagones, a hacerle una paralización y bajado de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Es un área de estacionamiento. Esos son los haces de vía. Unidad 7, las terminales, ¿no? Conocen aquí la terminal bimodal ustedes, ferroviaria. A eso se refiere. ¿Qué características tienen las terminales de ferrocarriles? Entonces, eso se da en la unidad 7. Y finalmente la unidad 8, que termina con la señalización que se da en las vías férreas, tanto en las vías férreas como en las terminales de ferrocarril, ¿no? Esa es la unidad 8. Entonces tendríamos una materia con 8 unidades. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas de manera o en detalle. Bibliografía. Vamos a ver el desarrollo de las clases, cada uno de los temas en extenso, y también les voy a dar algunos libros que puedan ustedes consultar. De repente le voy a prestar unos 2 o 3 libros que tengo también sobre esto, y ustedes van a poder ampliar un poco más su conocimiento, ¿no? Bibliografía. Metodología, desarrollo de las clases virtuales. En algún momento, de repente, podemos hacer algunas presenciales, si así se lo requiere. Prácticas, prácticas con entrega en físico y digital. O sea, los prácticos que yo le entregue a ustedes, para que ustedes hagan, me lo van a entregar en físico y en digital. Es decir, me lo entregan en un anillado y me entregan el CD de ese contenido, ¿no? Entonces, de esa manera me van a entregar sus prácticos. La ponderación, 2 exámenes parciales, 70, es decir, cada uno 35 puntos o 35%, son 2 parciales. Prácticos, 15%, los prácticos que yo le dé a ustedes, si están bien hechos, van a tener 15%. La asistencia, el 5%, también tiene su ponderación, y algunas evaluaciones continuas que yo voy a hacer a cada uno de ustedes, 10%. Entonces estamos con la sumatoria de todo, 100%. Eso sería de manera general el contenido de la materia y la metodología. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, una consulta. ¿La evaluación continua se refiere a cada clase? Sí. Yo voy a decir fulano de tal, a ver qué significa esto, o si terminé de explicar algún párrafo, alguna parte del tema, le pregunto nuevamente en qué consiste esto, y ustedes tienen que responder. Yo estoy con mi lista aquí al lado y voy tiqueando, voy evaluando a ese alumno. Aleatoriamente, ¿no? Al que yo vea conveniente, y así lo voy evaluando a todos en el transcurso del primer parcial y en el transcurso del segundo parcial. ¿Les parece o no? Sí, está bien. Sí, ingeniero, está bien. Eso es para que ustedes estén atentos y además tengan la voluntad de asistir a todas las clases, ¿no? Porque en cualquier momento puede saltar su nombre y ya eso es sujeto de una evaluación que yo estoy haciendo, ¿no? Me parece que es una metodología que es muy buena en el aspecto de poder tener atentos a los alumnos todo el tiempo. Y si están atentos todo el tiempo, obviamente va a haber un mejor aprovechamiento. Entonces, estas evaluaciones sumado a las visitas de obra, a los prácticos y al contenido de la materia, obviamente tiene que dar un buen resultado. ¿Les parece, jóvenes? ¿Alguna Sí, otra sí. pregunta? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra sugerencia? Quizás. Me olvidaba, voy a organizar mi clase en Classroom y yo creo que hasta mañana ya va a estar todo este material y le voy a ir dando el material así por clase, y ustedes van a ir, si ustedes quieren, o les recomiendo que lo vayan imprimiendo y vayan haciendo su anillado, pues, ¿no?
del contenido de la materia. Entonces hacen su anillado del contenido de la materia y hacen su anillado de su práctico. No olviden que cuando me presenten el práctico, ustedes quédense con una copia y vayan haciendo un compendio también de esos prácticos, porque en la vida real ustedes van a ocupar también esto, ¿no? En determinado momento. Nadie sabe dónde va a terminar trabajando. Y en cualquiera de las áreas de formación de uno no, por lo menos ahora no tiene por qué escoger el trabajo porque no hay, ¿no? Entonces es bueno que ustedes siempre tengan el contenido de las materias troncales a mano, ¿no? Entonces es importante aquello. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? Ingeniero, disculpe, entonces, ¿los apuntes de clase también se le va a presentar? No, 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 no. Le estoy diciendo que para ustedes, ¿no? Los apuntes yo los voy a almacenar en el Classroom, todo el material, y ustedes ahí, si quieren, lo dejan ahí, o si quieren, lo imprimen. Le estoy sugiriendo que lo impriman para que ustedes tengan compendio de toda la materia, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, sin más que decir, nos vamos entonces a el contenido de la materia. Estamos con 49 alumnos y son 60 y tantos. De repente está ocurriendo que no han llegado todavía a su casa, ¿no? Pero bueno, para la próxima ya vamos a empezar a las 8:15. Vamos a empezar entonces con la unidad 1. ¿No? La unidad 1, ahí la tenemos. Ferrocarriles, vías férreas. Esto es una presentación que lo he sacado de uno de los grupos que hicimos exponer hace 2 semestres atrás y que lo hicieron de manera muy buena, ¿no? Entonces, inclusive aquí están los componentes de ese grupo. Vamos a ir explicando un poco. ¿Cómo se definen las vías férreas? Estas son las vías férreas, ¿no? El lugar por donde, el dispositivo por donde circula o se traslada un tren. A eso se llama vía férrea. Se define como el camino provisto de perfiles, son perfiles metálicos, paralelos denominados rieles, sobre los que se desliza una serie de vehículos movidos por tracción eléctrica, motores eléctricos o motores a diésel o diésel eléctrico. Entonces, estos trenes, este tren, ¿qué energía ocupa? ¿Qué energía está ocupando para desplazarse este tren? ¿Quién me puede decir? Eléctrica. Eléctrico. Fíjense, Energía eléctrica. este es todo el dispositivo de energía que se monta para que este tren circule. De esta manera, este es el apoyo que tiene el tren con el sistema de energía, que es eléctrica, ¿no? Este es el sistema de conexión. Entonces, por este sistema de conexión, este tren es alimentado con la energía eléctrica y se puede mover. Y en este caso tenemos un tren que está movido por energía que es el diésel, ¿no? El diésel. Entonces tenemos 2 tipos de trenes en la actualidad, ¿no? Y 2 tipos de energía que hacen que un tren se pueda mover. ¿Y cuál es el efecto tracción? ¿Dónde se manifiesta el efecto tracción? ¿Quién me puede decir? Movidos por tracción eléctrica de motores eléctricos o motores de diésel. ¿Dónde se manifiesta esa tracción? En la rueda. En las ruedas, ¿no? En las ruedas se manifiesta esa tracción y obviamente motivo de esa tracción, mediante el enganche al primer vagón, ese tren comienza a andar, ¿no? Entonces eso es como un concepto general, ¿ya? Vamos a otro concepto, clasificación de las rieles. Líneas principales y líneas secundarias. ¿Cuáles son las líneas principales de las rieles? Es la que une 2 estaciones, digamos. Esa es la línea principal. ¿Y cuáles son las líneas secundarias? ¿Quién me puede decir? Ahí Son dice, mire, las complementarias, ingeniero. ya.
Las que Sí, son las complementan. complementarias. En este caso del tren que tenemos aquí en el departamento, ¿cuáles vendrían a ser las líneas complementarias o las líneas secundarias? La línea principal, por ejemplo, de aquí a Cotoca es la que une los dos lugares, ¿no? Esa es la principal. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Cotoca? 20 kilómetros. ¿Cuáles serían las vías secundarias? Las vías secundarias serían aquellos desvíos, ¿no?, que hay para un lugar o para otro. ¿Han visto ustedes llegan a una estación y hay un desvío donde cuando un tren está viniendo, llega a una estación y otro está llegando a la misma estación en sentido contrario? ¿Qué hace el tren? Se desvía a un lado, ¿no?, esperando Sí. el otro tren que viene en sentido contrario. ¿Sí? O también podría ser, ingeniero, en aquellas partes donde, por ejemplo, un ingreso al parque industrial, por ejemplo. Se desvía. Claro, un ingreso al parque industrial, un ingreso a la playa de estacionamiento. Esos son las playas de estacionamiento, esos son vías secundarias. La vía principal es la que une dos poblaciones. En este caso, por ejemplo, la de Santa Cruz Cotoca, Cotoca Paila, esa es la vía principal o la red troncal, ¿no? Y las demás son las complementarias. Entonces, ya tenemos definido qué es una vía principal y qué es una vía secundaria. Las vías angostas y las vías anchas, dice. Ustedes sabían que esta distancia de acá a acá, que se llama trocha, no estoy diciendo la distancia de eje a eje. Fíjense en el dibujo. Estoy marcando la distancia interior desde el borde de este perfil de la vía hasta el borde de este perfil. Eso se llama trocha. Ustedes, por curiosidad, ¿saben cuánto es la trocha de nuestra vía férrea aquí en el departamento? Que es una sola en todos lados. Ni por curiosidad han ido a medir. 1 metro, si no me De 1 equivoco. metro a 1,20. 1 metro. 1 metro es la trocha de nuestra vía férrea. Es decir, la luz libre interna. A eso se llama trocha. Desde hoy en adelante ustedes van a hablar con propiedad. Cuando se refieren a una luz interna entre vía y vía, van a decir trocha, ¿ya? Como estudiantes que ya están pasando la materia, ¿no? Entonces, esta longitud de acá a acá es una longitud bien común en todos los cálculos que se hacen. Entonces, eso se llama trocha. Y la distancia de eje a eje, obviamente la distancia correspondiente, ¿no? Desde el centro de un perfil hasta el centro del otro. Eso no tiene nombre específico. Lo único que tiene nombre específico es la trocha. Luego, esta riel está colocado sobre durmientes. Durmientes. ¿Y estos durmientes están descansando sobre qué? ¿Quién me puede decir? Sobre balasto. El balasto. ¿Qué es el balasto? Es una capa de piedra triturada. Ya, es una capa de piedra triturada que tiene su granulometría específica para este tipo de trabajo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, más o menos esta es la infraestructura o la superestructura, si yo hablo en términos técnicos, esto vendría a ser superestructura. ¿Ya? Entonces está compuesta por el balastro, subbalastro, que es una capa que puede estar más abajo, en algunos casos, en la mayoría de los casos solamente es balastro después del terraplén o después de la subrasante, ¿no? Pero en otros casos también se coloca subbalastro, ¿no? Entonces, apoyado sobre el balastro viene el durmiente y encima del durmiente vienen los perfiles de vías, ¿no? Entonces, eso es más o menos el componente así rápido de un ferrocarril. En determinados momentos tienen que tener también peraltes, ¿no? Un ferrocarril cuenta con peraltes. Fíjense, aquí estamos la trocha ya. Y este viene a ser la diferencia de altura de eje a eje entre los perfiles. ¿Para qué se hace un peralte? ¿Quién me puede decir? Es el mismo concepto que en carretera, ¿no? ¿Para qué se hace el peralte? Para compensar la fuerza
la fuerza centrípeta que hay que evita el vuelque de cualquier movilidad, o en este caso sería el tren para que no vuelque en las curvas o donde haya curvas pronunciadas. Ya, ¿fuerza centrípeta o fuerza centrífuga? Fuerza centrífuga sería. Centrífuga, ¿no? La fuerza centrípeta es aquella que tiene dirección del centro de esa curva, ¿no? Del centro generado por esa curva. En cambio, la fuerza centrífuga es la que es tangencial, ¿no? Tangencial al movimiento. Entonces, el peralte es aquel que se pone para contrarrestar esa fuerza centrífuga y que el tren no se salga de la vía, ¿no? Debido a la fuerza centrífuga, el tren se puede salir de la vía. Entonces, para ese efecto se hace el peralte, para compensar ese esfuerzo de la fuerza centrífuga, ¿no? Y fíjense aquí un detalle importante, aquí para efectos técnicos le ha llamado en la distancia de eje a eje, ¿qué le ha llamado? Para que ustedes vayan conociendo, S, ¿no? S viene a ser la distancia de eje a eje. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vayan conociendo algunos detalles técnicos de dimensiones. Y H, obviamente, la diferencia de altura entre el perfil superior y el perfil inferior, ¿no? Ya hemos visto la función del peralte, cuál es principalmente compensar parcialmente el efecto de la fuerza centrífuga y la otra disminuir o reducir la degradación de las rieles, ¿no? Eso quiere decir que no se gasten muy rápidamente las rieles, ¿no? Entonces, esos dos efectos tiene el peralte. Fíjense aquí, tenemos un tren ya con un peralte que es muy suave, ¿no? Los peraltes. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los porcentajes que se dan. Bueno, ¿cómo calcular el peralte teórico? Siempre cuando hacemos un cálculo, primero sacamos el peralte teórico y después sacamos el peralte práctico. ¿En qué consiste el peralte teórico? El peralte teórico consiste en determinar la altura o la diferencia de altura, está acá. Hacemos un cálculo teórico y después ya hacemos un cálculo práctico. ¿A qué igual la altura teórica o la altura del peralte teórico? Velocidad al cuadrado por S sobre 127 veces el radio de la curva. ¿Qué viene a ser S? ¿Quién me puede decir? La distancia entre eje y eje. La distancia entre eje y eje, sí. La distancia entre eje y eje. Entonces, primero hacemos un cálculo rápido, dicho de otra manera, un cálculo teórico, y después lo ajustamos ya para un cálculo práctico, ¿no? ¿A qué igual el peralte práctico? 2/3 del peralte teórico, ¿no? Entonces, la altura del peralte práctico viene a ser a 2/3 del peralte teórico, donde S es igual a T más 2 veces G sobre 2. ¿Qué viene a ser G? ¿Quién me puede decir? Ancho de cabezal de la riel. Ya. ¿Y T? La trocha. ¿La trocha? Sí. A ver, veámoslo. Ahí está. T viene a ser la trocha. G viene a ser el ancho de la cabeza del riel. ¿Cuál viene a ser G? Ahorita le muestro. G viene a ser este ancho. ¿Está claro, jóvenes? Sí, sí. Ya, este es G. Y este tiene la longitud del patín, tiene otro parámetro. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, con todos esos datos, yo calculo la altura práctica, ¿no? Sabiendo todos estos datos aquí. Trocha y la anchura del cabezal o la cabeza del perfil de la riel. Peralte teórico, peralte práctico, velocidad, radio de curvatura, ancho de vía, más 2 veces el semiancho de la cabeza del riel, ¿no? Se está refiriendo a esto. G ancho de la cabeza del riel. Entonces tenemos ya la altura teórica y tenemos la altura práctica. ¿Cuáles son los dos componentes de un ferrocarril?
Un ferrocarril está compuesto por una infraestructura y una superestructura. Entonces, cuando ustedes se refieran a un ferrocarril, no van a decir el ferrocarril es la vía. No. El ferrocarril está compuesto por dos componentes, que son la infraestructura y la superestructura. Entonces, van a aprender a hablar con propiedad ustedes, ¿no? Cuando se refieran a un ferrocarril. ¿Cuál es la infraestructura? Son los componentes como ser la línea de origen con sus cortes, terraplenes, viaductos, puentes, túneles, obras de arte, etcétera, etcétera. Esa es la infraestructura. Muchas veces uno escucha decir la infraestructura del tren pasa por tales y tales lugares. Pero si la infraestructura es la parte inferior, no es la parte superior, no es la vía, ni es la riel, ni es el durmiente, ni es el balasto, ¿no? Esa viene a ser la superestructura. Entonces, ¿cuál es la superestructura? Son los componentes como ser el balasto, subbalasto, durmiente, riel, ¿no? Esa es la superestructura, para que ustedes tengan conocimiento pleno de qué es infraestructura y qué es superestructura. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, todo claro. Bueno, también, ¿a qué se llama riel? Se llama riel a las barras de acero por las cuales se desplazan las ruedas del tren. Los rieles han venido a quedarse en dos formas, la de doble cabeza, tipo nombre inglés, y la de base plana, tipo bigón. La de base plana, tipo bigón, tiene tres partes. Bueno, aquí está el riel, fíjense. Este es un perfil. ¿Quién me puede decir cuál es el componente principal de una riel? Es decir, el material. ¿Cuál es el componente principal de una riel? ¿De qué material está hecho la riel? Fierro, acero, hierro. Acero. Tienen Acero. componente de acero, pero ¿cuál es el componente principal? ¿Cuál es el componente principal? A ver, ¿no sabe? Si no saben, no tienen por qué también saberlo, digamos, ¿no? Pero de repente Acero alguien sabe. fundido. Tiene un componente de acero. Carbono, ingeniero. Carbono, ingeniero. Carbono. Carbono es el principal componente de una riel, de un tren. Carbono, no se vayan a olvidar. Y de ahí tiene otros componentes como acero y otros tipos de aleaciones, ¿no? Pero el carbono es el principal componente, que es de alta resistencia. Entonces, la riel está compuesta por una cabeza, un alma, que viene a ser esto, y un patín. Este viene a ser patín. Entonces, le vuelvo a reiterar, uno para algo aprende cada día. Cuando ustedes ya se refieren a una riel, va a decir, está compuesto por una cabeza, un alma y un patín, ¿no? Esos son los componentes de la riel. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Ahí en la foto tenemos la infraestructura, todo lo que es puente. Aquí tenemos todo lo que es terraplén, conformación de terraplén, infraestructura, y todo lo que es balasto, subbalasto, durmiente y vía, viene a ser la superestructura. Sujeción de la riel. ¿Cómo está sujeta la riel? Esta riel, ¿cómo está sujeta al durmiente? Ahí lo ven ustedes. Miren el dispositivo que tiene. Este viene y monta la riel. En algunos casos son independientes, viene y traba nomás aquí, ¿no? Este sujeta este dispositivo a la riel y este dispositivo sujeta o se encarna dentro del durmiente, si el durmiente es de madera. Y si es también de hormigón, también encaja este perno. Si es de madera, entra directamente. Y si es de hormigón, ¿cómo entraría este perno?
Ustedes saben que los durmientes pueden ser de madera, pueden ser de hormigón, pueden ser metálicos. Son tres tipos de durmientes que pueden tener. Madera, metálico o de hormigón. En la mayoría de los casos, por el costo, se ocupan madera y hormigón. Pero últimamente la madera ya es un daño ecológico, ¿no? Es un daño al ecosistema. Entonces se están utilizando durmientes de hormigón. ¿Cómo sería aquí si fuese hormigón? ¿Serían los mismos pernos o no? No, no tendría un anclaje ya puesto de durmiente. Podría ser con anclaje, ¿no? Que esté esperando ese dispositivo ahí, o podría ser con tarugos metálicos, ¿no? ¿Alguien ha trabajado con tarugos metálicos? Se lo deja el tarugo dentro del vaciado del hormigón y después se ajusta con esos pernos en tarugos metálicos, ¿no? Entonces, puede haber diferentes tipos de anclaje, pero este más o menos es el que muestra en general de qué manera se fija el riel al durmiente, ¿no? Este es el dispositivo que tiene. Ya le voy a dar un práctico para que vayan a dar una evaluación de un tramo. Bueno, aquí dice la naturaleza de la vida del riel. El riel que empezó de hierro es de acero desde hace varios años atrás. La composición química de los rieles es variable, ¿no? Entonces es mezcla de acero con carbono. O sea, la composición del riel. Juntas, miren la junta, esto se llaman bridas. Las bridas son aquellas que hacen la unión entre dos rieles. ¿Y esta abertura qué es? Es por la dilatación. En la Es junta. son juntas que cumplen un efecto de dilatación, ¿no? Para prever una dilatación. Esto se calcula también. Y aquí están el análisis. Tiene que ver la diferencia de temperatura del día, ¿no? Y tiene que ver la longitud del riel. Entonces aquí está más o menos cómo se calcula, que lo vamos a hacer también más adelante. Pero a manera de una introducción, esta es la forma de calcular la junta, ¿no? Esta junta. Entonces este dispositivo une dos rieles que se llaman bridas, ¿no? Bridas, y tienen arandelas, en muchos de los casos, de goma, para que puedan tener el efecto de absorber el efecto de contracción o dilatación que tiene esta junta, ¿no? Entonces, este mismo dispositivo está al otro lado, ¿no? Son dos, uno aquí y otro al otro lado. Entonces, a esto se llama bridas. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, o no? Sí. Ya. Durmiente. Durmiente de madera. Ahí están. O puede haber durmientes de hormigón. Ahí están. ¿No? Y aquí están los elementos de sujeción. Fíjense, en este caso de madera está aquí. Se ven los elementos de sujeción que ya hemos visto. Y en el caso de durmiente de hormigón, también está ahí. ¿Cuáles son las características mayormente en madera? Las dimensiones son de 2 metros, ¿no? Si la trocha es de 1 metro, más o menos se recomienda 2 metros de longitud de durmiente, y su sección transversal que sean de 24 de ancho por 12 de alto, ¿no? Esas son las características de madera. Y en el caso de durmiente de hormigón, también tiene sus dimensiones en función del cálculo que se haga. Ya vamos a ver más adelante el cálculo que se hace, ¿no? Aquí está genérico. ¿Por qué? Porque tiene diferentes dimensiones, ¿no? Ustedes pueden ver ahí. Ya lo vamos a calcular en el capítulo que corresponde. Pregunta, ¿cuál de los dos es mejor, de madera o de hormigón? Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el mejor? El de hormigón, yo creo, ingeniero, es más duradero, ¿Por qué? puede llegar a ser más duradero y No contamina. A ver, otra opinión. Ahí
donde dice durmientes metálicos y de hormigón es restringido, dice. ¿Dónde? Los durmientes metálicos y de hormigón restringido, esa sería la diferencia. Claro, ese es el caso donde la piedra sea caliza. Pero en el caso donde esta piedra sea la misma, un balasto de piedra triturada, no hay mayor problema. Entonces, no hay que sea bueno o que sea malo. Si el costo de construcción, escuchen bien, porque yo le hago preguntas a veces en el examen y siendo que yo se lo digo en clase, no me responden. No podemos hacer una apreciación de decir este es mejor o este es mejor. El mejor va a ser aquel que el costo de construcción y el costo de mantenimiento a lo largo del periodo de diseño. ¿Cuál es el periodo de diseño? ¿Quién me puede decir? Han llevado carreteras, ¿no? ¿O no han llevado? ¿Conmigo han llevado carreteras 2 alguien? ¿Han llevado carretera 2 conmigo alguien? ¿Nadie? ¿Cuál es el periodo de diseño? Son los años de servicio que va a tener, que va a estar en servicio. Ya, está por ahí. El periodo de diseño es aquel que uno contempló para hacer el diseño estructural. Es decir, yo voy a calcular este proyecto para 20 años, para 30 años. Es el periodo que uno tomó para hacer su cálculo. Lo voy a calcular esto para 20 años, para 25 años, para 30 años. Ese es el periodo de diseño. Y el periodo de vida útil, ¿cuál será? Entre durmiente, ya sea durmiente de madera o durmiente de hormigón. Eso se calcula. Ya lo vamos a ver en su momento. Pero generalmente arroja una longitud de 60, entre 50 y 60 centímetros de separación entre durmientes. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bueno. Y aquí más o menos tenemos el balasto, que es este material de acá. ¿Quién me puede decir por qué no está compactado como en carretera esto? O sea, ¿cuál es el motivo? Obviamente tiene un CBR esto, ¿no? Y si ustedes le hacen una verificación del ensayo de placa, le arroja un coeficiente elástico, ¿no? Coeficiente elástico K, que podemos relacionar con el CBR por correlación y también sacar su CBR. Pero hay un detalle que llama la atención. En carretera esto está bien compactado, ¿no? Y aquí, ¿por qué así? Puede ser por la vibración, ingeniero. Puede disipar. Tiene que ver con la vibración. Por el paso del tren en la junta. Ustedes no sé si han andado alguna vez en tren. Hace este sonido. Papa, 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 papa.
¿no es? Es cuando las llantas o las ruedas pasan por las juntas, la unión entre riel. Entonces ahí eso genera un efecto de vibración. Entonces esa riel siempre está en permanente vibración. Yo lo voy a mandar a que me haga un práctico aquí a Huaracachi y que esperen que un tren pase por ahí. De repente vamos a poder coordinar con los personeros ahí y se van a fijar bien cuando pasa el tren cuál es el comportamiento de la vía. Yo le digo esto porque mi padre fue ferroviario y se jubiló de la ferroviaria. Yo he vivido toda mi vida apegado a las vías, digamos, ¿no? Entonces, desde chico he crecido en esto de los ferrocarriles, viendo, ¿no? Ferrocarril, no diseñando, pero viendo el tema operativo de los ferrocarriles. Siempre nosotros hemos vivido en las vías férreas, ¿no? Como mi padre era ferroviario. De ahí también nace el hecho de que yo me enamore de esta materia, porque siempre he estado en contacto con los trenes, ¿no? He pasado varias veces por debajo del tren y el tren ya queriendo andar, ¿no? Uno de dañino hace todas esas cosas, ¿no? Entonces, les voy a dar un práctico para que ustedes vayan y miren bien el efecto y después relacionen con este tema de por qué el balastro en esas condiciones. Y su compañero muy bien lo decía. Ya van a ver en el tema de cálculo, se lo considera el balastro como un lecho elástico. ¿Qué quiere decir un lecho elástico? Que tiene sus deformaciones, ¿no? ¿Y cómo va a absorber deformaciones si esto está bien compactado? Entonces, precisamente, la condición en la que está aplicado el balastro es para que absorba deformación. Y la concepción del diseño es lecho elástico. Ya lo vamos a ver de qué manera. ¿Está claro? ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Por un lado. Y por el otro lado, para absorber también bien el tema de drenaje, ¿no? Es otra función principal del balastro. No sé si quedó claro, jóvenes. Sí, ingeniero. Claro, ingeniero. Ya. Plataforma, aparato de vía. La plataforma está básicamente representada aquí. Fíjense el balastro, durmiente y las rieles. Puede tener esta característica de pendiente. La subrasante o el terraplén, antes de que se coloque el balastro, debe tener esta forma de una sola pendiente transversal o dos pendientes transversales. Esto está alrededor del 2%, 1.5%, igual que en carreteras, ¿no? Entonces, no es que venga esto horizontal. Siempre la subrasante, o en el caso de terraplén, el plano superior del terraplén debe tener una pendiente. ¿Para qué es eso? Para poder drenar el agua, ingeniero. Exactamente. Como el balastro es poroso, entonces si infiltra el agua, llega a la subrasante o al terraplén, eso sí debe estar compactado al 100%, ¿no? Y ahí automáticamente drena hacia los laterales, ¿no? Entonces, tienen que tener muy en cuenta que la subrasante o el terraplén que se ha conformado para eso tiene que tener su pendiente. Y a partir de ahí recién conformar lo que es el balastro o subbalastro y los durmientes y la riel. Entonces, estas son las características de la plataforma. Aparato de vía, vienen a hacer esto, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Esta es una red troncal y después este es un desvío, ¿no? ¿Hacia dónde va el tren? ¿Pasa recto o va hacia la derecha? ¿Quién me puede decir? Hacia la derecha. Sí, va hacia la derecha. Va hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque fíjense, este aparatito es el que se da aquí en esta unión, ¿no? Esto se llama la aguja de vía. Aquí mediante un cambio, aquí lateralmente no se ve, pero ya lo vamos a ver más adelante. Se hace que con plata, que ¿no? esta, La otra cosa con plata. La están viendo gratis. a ver, por favor, su micrófono. Bueno, si esto hubiese, estas agujas de vía hubiese estado pegado aquí y aquí esto separado, este tren pasaba directo, porque de aquí viene el tren, monta lo otro y se va directo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí?
¿Y me Entonces, puede explicar eso otra vez, Inge? No lo escuché ya, bien. esto se llama agujas de vía o cambio de dirección. Fíjense, aquí hay todo un sistema. Fíjense, aquí están seguiditos algunos dispositivos. Ya lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿no? Entonces, aquí en la orilla hay un dispositivo que es una palanca que hace que esto se mueva, esta aguja de vía que se llama, se la pega a esta vía o se la pega a esta vía. En este caso, mediante este cambio que hay acá, se la ha pegado esta vía acá, y aquí se la ha separado. Este ancho se mantiene el mismo, 1 metro, ¿no? Igual que acá. Entonces, al mover, se mueven las dos, no se mueve uno solo. Entonces, con el cambio, se la ha movido esta vía y se la ha pegado aquí. Fíjense la aguja a esta vía, y aquí se ha separado. Entonces, la rueda viene y monta esta vía y se va para allá, pues. Y aquí también monta esto y se va hacia la derecha. ¿Está claro eso o no? Sí, ingeniero. Ya, pero ¿qué pasa si con el cambio la muevo hacia la derecha? Viene y apega a esta vía, esta aguja de vía viene y apega acá, y esta se separa, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya la rueda pasa directo ya, tomando esta red principal. Y aquí monta también a esta y se va recto. ¿Está claro, no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, esos son los aparatos de vía que se dan en determinado momento para hacer un cambio de dirección, ¿no? Hacia dónde vamos a dirigir el tren. Bueno, vamos más adelante a ver características del sistema ferroviario en Bolivia. Más o menos vamos a ver cuántos son los kilómetros que hay en Bolivia. Extensión de la vía, hay una red andina, que es la parte de Cochabamba, La Paz, Oruro. Tiene 2.275 kilómetros. La red oriental, que viene desde Yacuiba, del sur, la frontera con la Argentina, hasta Quijarro, la frontera con el Brasil, suman 1.377 kilómetros. Total de la red vial en Bolivia es 3.652 kilómetros, ¿no? Aquí hay una relación con el acceso a la Argentina, a Brasil, ¿no? Los kilómetros también, pero esta es nuestra red que tenemos en Bolivia. Estos son accesos a los países vecinos, ¿no? Entonces, estamos hablando de, si ustedes le preguntan, red andina, 2.200 aproximadamente, y red oriental, 1.400. Total, 3.652 kilómetros que tenemos en Bolivia de red de ferrocarril. Ahí tenemos en el mapa cuáles son las vías de ferrocarriles, ¿no? Para que ustedes la conozcan, y sus correspondientes longitudes. Finalmente, así ha evolucionado las locomotoras. Estas eran locomotoras a vapor. Yo he tenido la oportunidad de ver esta locomotora. Me van a decir que usted es súper viejo, ¿no? Pero bueno, tenía creo que 8, 7 años. Como le digo, yo vivía siempre en las poblaciones donde pasaba la vía férrea. Aquí en este depósito se ponía leña, se prendía la leña, y ese vapor generado por la leña iba a un sistema de compresión, y eso accionaba el motor de la compresión por vapor, obviamente, ¿no? Y eso accionaba el motor de la locomotora. Si ustedes pueden apreciar ahí en la estación bimodal, hay una reliquia, ¿no? Una locomotora de esta. Si van por ahí, deténganse a mirarla. Yo todavía le he visto operar a esta locomotora, que por cierto un tío mío era maquinista también, ¿no? Entonces, bueno, toda la familia era ferroviaria. Aquí tenemos ya una moderna, es decir, aquí tenemos una media, ¿no? Aquí una poco más moderna, y aquí ya tenemos una moderna, ¿no? Y esta es la que operan todavía en Bolivia, ¿no? Estamos lejos de llegar a esto. En Cochabamba, el tren eléctrico prácticamente es este modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una locomotora eléctrica, ¿no? Es de estas características. Se lo voy a mostrar después en alguna foto que hemos sacado cuando fuimos a Cochabamba. También cuando fui a Medellín, Colombia, también este sistema es, ¿no?
Entonces le voy a mostrar fotos en determinado momento, ¿no? Y bueno, ahí está todo lo que le he podido dar hoy en la noche. No sé si se ha entendido todo, jóvenes. ¿Hay alguna duda? Ni una, Inge, todo bien. Ok, este material se lo voy a subir mañana para que ya lo tengan en el Classroom y le voy a avisar por WhatsApp el código, ¿ya? Si no hay duda, ha sido un placer y como le digo, el día lunes ya empezamos a las 20:15, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? Sí, sí, Está Inge. bien. Ingeniero. Ok, jóvenes, nos vemos entonces el día lunes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Está bien? Gracias, Inge, igual. Igualmente. Ya, Igualmente. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.